Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la actividad prevista esta mañana. Para mí, que he sido enfermero en esta casa, no tanto tiempo como Juan Carlos, pero entramos juntos, es especialmente emocionante venir aquí a celebrar 40 aniversario de la fundación de mi asociación, una asociación en la que tanto a Juan Carlos como a Manolo y a mí nos metió de la mano Bernardo Vila y Paco Mejías, uno porque nos empujó y el otro porque ha estado tirando de nosotros muchísimo tiempo y bueno, me faltará tiempo en esta vida para darle las gracias a ellos dos y al resto de compañeras que tienen la suerte de encontrarme en estos 16 años. Yo de estos 40 llevo 16. Hoy nos toca una cosa que esperamos siempre o pretendemos siempre promover cuando hacemos la parte del seminario permanente de jóvenes investigadores en cuidado de salud mental de la cátedra, presentar los trabajos de jóvenes investigadores e investigadoras de esta especialidad a la que nos dedicamos, que estudiamos y que tanto ha ido evolucionando y transformándose y creciendo gracias a ejemplos como los que tenemos hoy en la mesa. Me vais a permitir que excuse en primer lugar la presencia en vídeo y no en persona de dos de las personas que están en el programa, porque por tema de transporte, como creo que ha explicado antes Francisco Mejías, no están aquí. Pero bueno, veremos su intervención en vídeo. Con ello creo que sin más, porque vamos con un poco de ajustados de tiempo. La primera intervención va a correr a cargo de Lander Madaria, compañero enfermero especialista en salud mental, miembro de esta asociación. Trabaja en el hospital de día del Hospital Universitario de Basurto, donde es también tutor de enfermeras residentes de nuestra especialidad, y es experto en intervenciones psicoterapéuticas basadas en terapias del lectivo-conductual y además es doctorando por el Departamento de Neurociencia de la Universidad del País Vasco. Su intervención, que creo que ya podemos ver en pantalla, como veis, es consulta de enfermería en el manejo del síndrome metabólico en personas con un primer episodio psicótico. Lander, cuando quieras. Bueno, buenos días. En primer lugar, decir que es un honor poder estar aquí. La verdad es que me impone un poco, pero bueno. Vengo a hablaros de esto, ¿no? De la consulta de enfermería en el manejo del síndrome metabólico en pacientes con un primer episodio psicótico con los que he podido tener contacto en el hospital de día, en la unidad de seguimiento ambulatorio de allí, del hospital de Basurto. Así que bueno, a ver cómo pasa. Sí. Vale, ¿por qué hacer esta consulta, no? Bueno, pues al final los estudios, y ya los más recientes, apuntan hasta que 30 años de esperanza de vida se ve mermada en las personas con trastorno mental grave, ¿no? Entonces yo creo que ya es una causa importante. También la calidad de vida merma en este sentido en las personas que atendemos, ¿no? ¿Y cuáles son esas causas? Pues las causas, las enfermedades cardiovasculares y metabólicas son las que predisponen estas patologías y las que predisponen a este deterioro de la calidad de la vida. Por poner algunos datos, decir que el riesgo relativo en personas con un trastorno mental grave de desarrollar una diabetes tipo 2, por ejemplo, es prácticamente del doble de la población normal. Una de cada 10 personas con este problema desarrollará una diabetes. Entonces, creo que es de una magnitud importante, ¿no? Un poco en los gráficos, sin querer entrar mucho, ver que en las líneas rojas se ve que las personas con esquizofrenia, pues al final tienen las formas de obesidad más graves y la obesidad es más prevalente en esta población, ¿no? Vale, ¿y esto por qué ocurre? Bueno, pues por el síndrome metabólico, que yo creo que muchos ya conoceremos porque es un tema que se trabaja bastante en nuestra área. Y el síndrome metabólico se da por 3 causas principales. La más conocida, yo creo, que es el tratamiento farmacológico, sobre todo los antipsicóticos de segunda generación.
pero además también por esos síntomas negativos, ¿no? Por esos síntomas que de alguna forma provocan un deterioro, un déficit en el autocuidado de la persona y que también pues, de alguna forma nos llevan también a este cuadro de inflamación, etcétera. Y luego, por último, pues por todos esos aspectos ambientales que nos atañe a todos, ¿no? Lo que es una sociedad en la que el consumo está en primera línea, en la que las campañas de marketing de alimentos sobreprocesados pues nos están bombardeando continuamente, en la que a un clic tenemos todo y entonces la actividad pues es menor, etcétera, ¿no? Pues, lo que es una sociedad sedentaria al fin y al cabo. Y por definir un poco el síndrome metabólico, utilizando pues bueno, lo que es la definición de la International Diabetes Federation, habla sobre una obesidad central que se da por una circunferencia de cintura superior a 88 centímetros en mujeres, 102 en hombres, y dos de estos cuatro siguientes criterios, que serían los triglicéridos elevados en sangre, el colesterol HDL disminuido, la hipertensión arterial y la glucemia en ayunas elevada. También si están en tratamiento para la hiperglucemia, para la hipertensión, para la hipertriglicemia, etc. ¿Y de dónde venimos a la hora de abordar este problema, no? Venimos de una pirámide nutricional que es ampliamente conocida, que en la base tienen los cereales y en la cúspide las grasas, y esto pues bueno, ha ido evolucionando a lo que conocemos hoy como el plato de Harvard, que bueno, es otro formato visual, más en proporciones, con una cuarta parte de cereales integrales, con una cuarta parte de proteínas saludables, con un tercio prácticamente de verduras y un poquito de frutas, ¿no? Con sus grasas saludables, el agua, etcétera. Y la OMS nos habla que para una alimentación saludable es necesaria una ingesta calórica que esté equilibrada con el gasto calórico. También nos comenta que para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar un 30% de la ingesta calórica total. Y este sí que es un dato que luego me interesa que os quedéis para luego lo que voy a comentar. También nos comenta que el consumo libre de azúcar libre no es recomendable que supere el 10%, siendo aún más recomendable que sea menor del 5%. Vale, ¿ya qué está pasando, no? Más a nivel bioquímico, etcétera. Bueno, en primer lugar, comentar que el primer año de tratamiento supone el periodo de mayor riesgo. La curva de ganancia de peso, sobre todo, se da en el primer año y ya luego se estabiliza un poco, aunque sigue incrementando, y entonces pues, es un buen momento para intervenir, ¿no? Cuando se instaura ese tratamiento y pues, para evitar este efecto secundario. Y comentar que al final la mayor parte de antipsicóticos de segunda generación están relacionados con el riesgo de diabetes, con el riesgo de alteraciones del metabolismo de la glucosa, y que la olanzapina y la clozapina, que son ampliamente empleadas, pues serían los que más, ¿no? Luego sí que está la lurasidona y la ciprasidona, que no tienen tanta relación, pero bueno, esas se emplean menos. En cualquier caso, la mayoría de tratamiento pues provoca este síndrome, ¿no? Y esto, para que veáis un poco en las imágenes de ahí de la derecha, a nivel hepático, muscular y pancreático sobre todo, se ve que lo que genera es una resistencia a la insulina. Y un poco por volver al síndrome metabólico, aunque tiene otros nombres como el síndrome de Reben o síndrome X, también tiene el nombre de síndrome de resistencia a la insulina. Entonces ya vamos viendo un poco que esta hormona juega un papel importante, y el cómo ese ambiente hormonal se ve alterado con el tratamiento farmacológico, pues parece que da cuenta un poco de cuál es ese estado de la persona que luego desarrolla esos problemas de salud, ¿no? En este gráfico, que bueno, a priori es bastante complicado de ver, podría ser aún más complicado porque la bioquímica es todo menos fácil. Al final lo que dice es eso, ¿no? Que el ambiente hormonal de alguna forma determina casi más que la ingesta de calorías, es decir, pasaríamos de un modelo de calorías dentro, calorías fuera, de un contaje de calorías, a un modelo en el que lo que comemos importa, lo que comemos determina un ambiente hormonal y este al final es el que maneja un poco la ganancia o pérdida de peso. Y entonces ya, cambiando un poco ese paradigma, ¿qué podemos hacer? Pues en el 19, la ADA, la American Diabetes Association, ya presenta en una revista de primer nivel un consensus report que habla sobre que hay variedad de patrones de alimentación para este manejo de la diabetes y la prediabetes. Cuando hablamos de síndrome metabólico, al final también estaríamos hablando de una prediabetes. Y menciona la dieta mediterránea, la dieta baja y muy baja en hidratos de carbono, que son pues, lo que es la dieta cetogénica, que no sé si pues, bueno, se empieza a ponerse más de moda y todas estas cosas. La dieta paleo, que sería una dieta de alimentos mínimamente procesados. El protocolo de ayuno intermitente. Y sí que menciona
que aunque la dieta baja y muy baja en grasa pues parece que ayuda en la pérdida de peso, en lo que es este problema metabólico hormonal de la diabetes y la prediabetes no parece que ayude tanto. Entonces ya también ahí tenemos esa diferencia respecto a lo que decía la OMS, ¿no? Y los factores en común al final de todos estos patrones de alimentación pues sería enfatizar vegetales libres de almidón, que también esto ya no concuerda con ese plato de Harvard, con esa pirámide nutricional, ya es un poquito diferente. Al final es un poco ver que estos pacientes no es tanto una población general a la que hacen unas recomendaciones, sino que igual hay que empezar a apuntar un poquito más y hay que afinar un poco más, ¿no? Y también habla sobre minimizar azúcares añadidos y harinas refinadas, los cuales estarían presentes en la mayor parte de alimentos sobreprocesados, que sería recomendable también eliminar. Y luego, pues sí, concluye con que un déficit energético genera una pérdida de peso, ¿no? Eso, pues bueno, al final es como de lógica. También en este sentido, ya la Dietary Guidelines for Americans, en su último documento, este es un documento al que luego la OMS suele mirar bastante de cerca, habla ya sobre la dieta cetogénica y el ayuno intermitente en el síndrome metabólico, en prediabetes y en diabetes. Es decir, que ya estos nombres que nos sonaban un poco a modas alimenticias y tal, pues bueno, ya parece que tiene un respaldo considerable, ¿no? Entonces, bueno. Y finalmente, pues, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo ponerlo en la práctica? Pues en este sentido, lo que yo he encontrado en revisiones que no tienen Ns muy grandes, que en algún metaanálisis que tampoco concluye nada así de una forma fehaciente, pues sí que habla un poco lo que también es de sentido común, ¿no? Que pues un abordaje multiprofesional que incluya seguimiento individualizado, adaptado a la persona, con un enfoque también psicoterapéutico, pues de modificación de conducta, etcétera, pues va a tener más efectividad que un formato grupal puramente educativo. Y con esta información, pues cuál sería un poco el objetivo del trabajo que, bueno, pues es la idea de desarrollar en Basurto, que es la de evaluar la eficacia de una consulta de enfermería basada en este modelo de carbohidrato e insulina, saliendo un poco de ese modelo de calorías y de contagio de calorías, para el manejo de ganancia de peso y riesgo de síndrome metabólico en pacientes con un psicosis de inicio reciente, ¿no? Con ese primer año de tratamiento y bueno, pues en un programa de primeros episodios que está allí y que la verdad es que es bastante potente. Y con esto, pues nada, quedo a vuestra disposición. Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias, Lander. Vamos a dar paso ahora a la... Perdón. Pero no está aquí. A la intervención de Erika Vallejo. Erika Vallejo es enfermera especialista en salud mental, trabaja en la unidad de hospitalización de agudos del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Y si encontramos la presentación... No, es que no veo que se mueva esto. Es que el ratón está... En cuanto encontremos la presentación, nos va a hablar de una intervención de enfermería en la unidad de agudos que se denomina Conócete, Cuídate. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por este evento. Para mí es todo un privilegio estar aquí, en especial pues viniendo desde Las Palmas. Pues para mis compañeros es una motivación extra, es un aliciente porque así como Andalucía se encuentra en esta situación de falta de reconocimiento a sus enfermeras especialistas, yo podría decir que en Canarias nos encontramos incluso un poquito peor. No se ha dado ningún paso hasta el decreto, pero no se ha establecido esos pasos para el desarrollo de la categoría profesional, con lo cual pues nosotros nos encontramos realizando pues estos cuidados, dando todo con muchísimo amor, que es para lo que nos hemos formado, y luego cuando llega el momento de estabilizar esos puestos de trabajo, vemos cómo no tenemos ninguna oportunidad frente a otros profesionales de la enfermería general que por supuesto tienen muchísima experiencia en la medicina interna, en quirófano y demás, pero no en salud mental, con lo cual nosotros nos sentimos bastante utilizados y hacia la población pues consideramos que es un engaño por parte de las administraciones. Nada más que eso, y ahora que hemos encontrado la presentación, les quiero pues contar un poco de qué va nuestra intervención.
Yo trabajo en una unidad de agudos y bueno, pues he de decirles que llevo unos 5 años trabajando allí y bueno, un día en una de estas reuniones de equipo larguísimas en las que nos reunimos a hablar de los pacientes pero sin los pacientes, había un paciente por allí rondando, Carlos, que pidió entrar a la reunión, ¿no? Quería participar y dar su punto de vista. Entonces, bueno, con un poquito de suspicacia y tal, pues se le dejó entrar al final de la reunión. Y él nos vino a dar su punto de vista y dejándonos bastante claro que aunque nosotros poníamos mucho de nuestra parte, realmente no estábamos sabiendo ayudar a esas personas que estaban sufriendo, ¿no? Él decía que es un paciente joven, la verdad, y había sufrido bastantes ingresos ese año. Y él nos contaba que para él las enfermedades mentales eran como el desahucio de las personas, que hace tiempo que ya no soñaba con curarse, ni mucho menos, pero que nos preguntaba si podía aspirar al menos a tener unos cuidados paliativos para los suyos, ¿no? Y eso nos puso pues, la realidad delante de nuestros ojos y ver que a veces ponemos todos los dispositivos y todos los servicios para los pacientes, pero no contamos con ellos o realmente no llegan a ellos, ¿no? Entonces de ahí nace esta intervención, ¿no? Un programa de acompañamiento desde el inicio del ingreso hasta el alta, incluso un poquito más allá del alta. Bueno, pues nuestro hospital es el Hospital Dr. Negrín, es el segundo hospital de referencia de Gran Canaria, tiene una población de unos 320.000 habitantes, contamos con 30 camas y bueno, nuestra tasa de reingresos en el año 2020 fue de un 21% de los casos que atendimos, ¿no? Es un porcentaje considerablemente alto, ¿no? Más o menos tenía el perfil de mayoritariamente hombres, con una media de 38 años, predominantemente para trastornos psicóticos y asociado a dependencia de drogas, ¿no? Nosotros sabemos que la puerta giratoria, ¿no? es una cuestión relativamente frecuente en las unidades de agudos y que causa muchísima sobrecarga para el personal y además un desgaste de los recursos sanitarios que tenemos y que genera bastante sufrimiento en aquellas personas que están constantemente reingresando. Nuestra red de salud mental en Canarias pues, está dispuesta de tal manera que predominan los servicios comunitarios y tenemos bastante bueno. La cuestión es que en estos pacientes concretos, en los reingresadores, la realidad es que no llegan a vincularse a estos dispositivos. Entonces es aquello de lo que hablamos, de que ponemos todo para el paciente, pero sin el paciente. Estos dispositivos fracasan completamente en su respuesta porque no llegan a estos pacientes. Nos encontramos entonces con un perfil de pacientes con hospitalizaciones recurrentes, con reingresos, con una pérdida de funcionalidad, altamente asociados a consumo de tóxicos, abandono de tratamientos, donde se produce una pobre vinculación a los servicios de salud mental comunitarios. Por supuesto, innegable el sufrimiento que se produce en las personas. Esto genera también una pérdida de oportunidades de recuperación e inevitablemente el deterioro de sus apoyos sociofamiliares. También está vinculado a las tentativas autolíticas. Nosotros ante este escenario, pues tradicionalmente es cierto que se había trabajado con un modelo de intervención en la unidad de agudos. Aunque trabajábamos en red, es verdad que cuando el paciente se descompensaba, parece que empezaba otro tipo de intervención, ¿no? La intervención a veces involuntaria, de sustitución del paciente, y aunque había coordinación, ambas intervenciones, la comunitaria con la de la hospitalización, realmente estaban bastante desvinculadas. Con estos nuevos modelos de atención, ¿no? Centrados en la persona, y de ahí encontramos la planificación compartida de la atención como una oportunidad para ese encuentro de comunicación y fortalecimiento de las relaciones de atención del cuidado al hilo de la evolución de la enfermedad. Con este modelo de atención realmente nosotros fuimos más conscientes de que la vida del paciente, por supuesto, no empieza ni acaba cuando entra al hospital, ¿no? Mucho menos el trabajo. El paciente trae un trabajo ya hecho y, por supuesto, debe continuar cuando se vaya al alta del paciente, donde influyen no solamente pues, las cuestiones puramente sanitarias, sino pues, su situación socioeconómica, los apoyos que tengan. Entonces, tenemos que trabajar con todo ello.
Con este modelo de planificación compartida, cuando el paciente se encuentra estable, podemos anticipar incluso algunas decisiones para esos momentos de incapacidad. Con todo ello, pues la propuesta que hacíamos era aprovechar la relación terapéutica forjada con el paciente para poder articular estrategias de planificación compartida que facilitaran su continuidad de cuidado. Y bueno, ustedes dirán, relación terapéutica en una unidad de agudos, ciertamente mantener una relación terapéutica es una situación bastante compleja y especialmente si nos encontramos en una unidad de agudos, donde a veces pues hay que realizar medidas coercitivas, involuntarias, de sustitución, y esto puede perjudicar la relación terapéutica. Pero en el grupo concreto de pacientes al que nosotros nos referimos, los reingresadores, debemos reconocer que ciertamente no están nada vinculados con otros dispositivos. Y bien sea pobre o frágil, ese vínculo con nosotros es el único que tenían. Los objetivos en general pues serían fortalecer los conocimientos y habilidades del paciente sobre su proceso de salud mental para mejorar esas herramientas a la hora de enfrentarse a las necesidades y los retos de su vida, favoreciendo su autocuidado, la adherencia, preparar el ajuste del alta y mejorando su funcionalidad y favoreciendo la continuidad asistencial, de tal manera que se pudiera vincular a unidades de salud mental, a unidades de atención a drogodependencias, ¿no? Terminar de realizar ese enlace. Nos fundamentamos en dos pilares, ¿no? Por un lado, esta alianza terapéutica, donde tiene que recoger todos estos elementos, a destacar el diálogo y la confrontación, porque si bien es cierto que a veces es difícil llegar a ese momento de confrontación, pero es realmente importante para poder llegar a acuerdos válidos con el paciente. Y el otro pilar es el trabajo colaborativo en primera persona. En Canarias contamos con asociaciones de pacientes, la verdad que llevan bastantes años de experiencia, y contar con ellos es importante para estas intervenciones. La intervención, por un lado, sería una intervención individual, al que nosotros llamamos las conversaciones imprescindibles. Y por otro lado, una intervención grupal, pues donde ya se afianzan todos los conocimientos. Decir que nada de estas intervenciones que nosotros planteamos aquí son para nada novedosas. Realmente nosotros ya hacíamos muchísimas de estas cosas en nuestro día a día. Lo que se trata con estas intervenciones es de darle estructura y continuidad para que no se pierdan o se apliquen a unos pacientes y a otros no. Las conversaciones imprescindibles pues serían ese acompañamiento desde el inicio del ingreso hasta el alta del paciente, que se producen generalmente con la enfermera de referencia, que es la que le hace el ingreso al paciente, desde una orientación inicial, síntomas, punto de inflexión, evaluación y preparación del alta. Voy a pasar esto un poquito más rápido porque esto realmente es la intervención en sí. Y la intervención grupal. En la intervención grupal, pues, sobra decir lo valioso del grupo, ¿no? Todo el enriquecimiento que se genera con el discurso del otro, el reconocimiento de los síntomas en el otro. Y bueno, pues consta de 2 sesiones y se realizan ya cuando el paciente está estable y está justamente para dar de alta probablemente la semana siguiente. Una primera sesión de Conócete, donde intentamos que el paciente reflexione realmente sobre su situación, sobre sus vulnerabilidades. Ya no hablamos ni siquiera de conciencia de enfermedad, ni mucho menos. Hablamos de que como seres humanos todos somos vulnerables a necesitar unos cuidados. Señales de aviso, bueno, pues todos estos elementos. Y una segunda sesión, la misma semana, de Cuídate, ¿no? Donde realizamos ese plan de cuidados, de cuáles son los cuidados específicos que vas a tener y pues estrategias para facilitarlo, desde alarmas en el móvil para recordar las citas que vas a tener, desde pues calendario, recordar todos los números de teléfono y demás. Muchas veces nos encontrábamos con que los pacientes estaban, no tenían ni siquiera un calendario para recordar sus citas o no tenían apoyos ni recursos para poder hacer esa continuidad.
Se trataba en general de cultivar esa vinculación en los procesos de salud, en tomar decisiones realmente conscientes, hablar de esa necesidad o no de tomar medicación, que muchas veces pues hay que abrirla con los pacientes y hay que conversar sobre esos efectos negativos y positivos que tienen en los pacientes y sobre esas medidas que se pueden adoptar para un mejor cumplimiento. Todas estas cosas a veces parecen como muy idealistas y así lo es. Ya tengo tiempo, tengo que terminar. El seguimiento pues se hace en su historia clínica con una serie de ítems. Pasamos una evaluación con encuesta de satisfacción del ingreso, seguimiento si acude a la primera consulta a la unidad de salud mental, seguimiento a los 3, 6 meses y 1 año. Revisamos las hospitalizaciones que se producen sucesivamente y vamos evaluando la relación terapéutica con esta escala. Además aplicamos intervenciones de refuerzo. Además de la charla de usuarios con experiencia, de antiguos miembros del taller, los invitamos a participar. Siempre realizamos coordinaciones con la enfermera de la unidad de salud mental en todos los casos. Y muy importante, en algunos casos hacemos acompañamientos a la unidad de salud mental desde la unidad de agudo. La enfermera de referencia acompaña al paciente a la unidad de salud mental pues, para disminuir esos miedos, el temor y para facilitar el enganche. Intervenciones familiares, intervenciones en gestión de estrés y, muy importante también, hacemos una visita un seguimiento telefónico desde el hospital a los 15 días del alta para ver cómo se ha encontrado el paciente, si tiene presente que va a acudir a la unidad de salud mental y demás. Esto lo viven como bastante positivo porque no es como que llegas al hospital y se acaba la intervención, sino que has estado con ellos. Pues por último, ya me permiten, quería terminar con una frase de Eduardo Galeano. A mí en el hospital, la verdad que los compañeros a veces dicen que somos muy idealistas, que tenemos objetivos poco realistas y en ese sentido, pues a mí me gusta tener presente siempre esta frase de Eduardo Galeano, que nos dice que la utopía está en el horizonte, camina 2 pasos, ella se aleja 2 pasos más y el horizonte se desplaza 10. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve para caminar. Me gusta tener esto presente cuando trabajo día a día. Gracias. Muchas gracias, Erika. La siguiente intervención va a ser en vídeo. Y no ha podido acompañarnos en este caso el ponente, que es Manuel Tomás Jiménez. Es enfermero especialista en salud mental. Trabaja y investiga en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu y es miembro del Grupo de Investigación de Seguridad del Paciente, miembro del Comité de Investigación de la Fundación para la Investigación y la Docencia de Sant Joan de Déu y docente en el Campus Docent Sant Joan de Déu en temas de investigación y salud mental. Veréis, como veis en pantalla, nos propone una ponencia que lleva por título Técnica, tracción, presión y rápida liberación versus técnica Z-Track para el manejo del dolor durante la administración del tratamiento de POD. Le vamos a escuchar y continuamos a partir del vídeo. Buenos días, compañeras y compañeros. Yo soy Manu Tomás. Me encantaría poder estar con ustedes hoy acompañándoles en este evento, pero por temas que no dependían de mí no he podido estar allí. Bueno, antes de nada me gustaría poder felicitar a la asociación por su aniversario y espero que estén disfrutando del evento. El trabajo que vengo hoy aquí a exponerles se titula Técnica de tracción, presión y rápida liberación, TPR, versus la técnica Z-Track para el manejo del dolor durante la técnica de POD. Este es un proyecto de investigación que ocupará mi año 2023 y que tiene la particularidad de que se basa en una técnica de enfermería que realizamos prácticamente a diario. Verán, la baja adherencia a los antipsicóticos orales tiene una serie de consecuencias como son el riesgo de recaída, en consecuencia hospitalizaciones y un deterioro funcional también asociado, con una carga económica a tener en cuenta muy importante, dado que se estima que el 50% de los costes médicos que derivan de una hospitalización están asociados directamente a esta falta de adherencia. Es por ello que la alternativa del tratamiento de POD
está asociado a menores índices de este riesgo, tanto de recaída, de rehospitalización, en consecuencia del deterioro funcional, y también menor carga económica asociada, por lo que supone este tratamiento de POT una alternativa ideal para unas personas con una pobre adherencia. Sin embargo, siempre nos tenemos que preguntar si esta adherencia la tenemos garantizada o no. Verán, la evidencia muestra que el efecto adverso más común ligado a la técnica de POT es el dolor en el lugar de punción. Hay varios factores que pueden tener influencia en este dolor que percibe el paciente. El primero de ellos es la composición y también el fármaco de POT en sí. Se ha visto que aquellos fármacos de primera generación son los que generan más dolor que los de segunda por un tema básicamente de composición, dado que los de segunda generación son aquellos que tienen una composición en forma de solución acuosa. A partir de ahí, a nivel de fármaco, se ha visto que es la paliperidona la que menos dolor supone, ¿vale? Es la que los pacientes mejor aceptan. También se ha visto que la frecuencia y el volumen del inyectable influyen en el dolor en lugar de punción. Es por ello que mayores frecuencias se relacionan con menor percepción de dolor y, de forma similar, un menor volumen del inyectable que le pongamos se asocia también a una menor percepción de dolor por parte del paciente. Otra cosa a tener en cuenta, otro factor a tener en cuenta es la zona de administración. Y aquí la evidencia sí que es un poco más variada. Se ha visto que en enfermería utilizamos más lo que sería el músculo dorsoglúteo, ya por un tema seguramente de tradición. Sin embargo, se ha visto que la zona ventroglútea ya está empezando a ser considerada una prioridad por según qué autores, dado que es una técnica que es más segura, ya que evitas zonas vasculares y estructuras nerviosas. Y teóricamente hay algunos estudios que incluso defienden que la percepción dolorosa es menor. Sin embargo, aquí la evidencia es bastante variada, porque hay algunos que defienden que es menor el dolor en la zona ventroglútea, otros que es menor en la zona dorsoglútea, y de forma similar ocurre que con la parte del deltoides, ¿vale? Con el músculo deltoides, también la evidencia es bastante variada. Hay algunos que lo asocian a una menor percepción de dolor, otros a mayor percepción de dolor, con lo cual ahí no se ponen demasiado de acuerdo. Por último, la técnica y el ritmo de administración. Se dice que hay que administrar 1 mililitro por cada 10 segundos para que la percepción del dolor no sea intensa. Y luego la técnica que utilice la enfermera se ha visto como uno de los factores principales, y me gustaría insistir en principales, en lo que es la percepción de dolor en el lugar de punción de estos pacientes. ¿Qué consecuencias puede tener una percepción elevada de dolor en el lugar de punción? Pues varias consecuencias, entre ellas la generación de fobias, conductas evitativas a dispositivos de salud y lo que más nos atañe en el caso de salud mental, que es el abandono del tratamiento. En este caso sería el abandono del tratamiento de POT. Con lo cual, ya que la técnica es competencia absoluta de la enfermera, debemos vigilar cada uno de estos detalles. Hay mucho interés a día de hoy, tanto a nivel somático como a nivel psiquiátrico, por todas las técnicas farmacológicas y no farmacológicas para el manejo del dolor. Sin embargo, la limitación principal, que es la económica, hace que, aunque hay algunas técnicas muy prometedoras como son la realidad virtual, muchos sistemas, digamos, de distracción, esta limitación económica hace que no todos los centros y los dispositivos puedan permitirse el dinero como para poder disponer de estos recursos. De esta forma, estas técnicas alternativas que no supongan un gasto económico siempre serán muy bien aceptadas y serán mucho más acordes a la realidad asistencial de las enfermeras. Entonces, revisando la literatura, vimos que a día de hoy, para la administración del tratamiento de POT, se recomienda el uso de la técnica Z-Track. ¿Por qué? Pues porque supone un menor índice de fuga de fármaco y menores efectos adversos, entre ellos también el dolor. Sin embargo, en una revisión mucho más estrecha y mucho más actualizada que realizamos mi equipo y yo, pudimos ver cómo un equipo de enfermeras iraníes, lideradas por la doctora Salari, idearon una nueva técnica de administración intramuscular llamada tracción, presión, rápida liberación, que son las siglas TPRs, en la que ya demostraron en el ámbito somático una reducción de dolor estadísticamente significativa de más de 2 puntos en la escala EVA cuando administraban analgésicos ante el dolor de espaldas al compararlo con la Z-Track. Y tal vez lo más importante a destacar es que esta técnica no supuso ningún efecto adverso. Es por ello que hemos decidido trasladar esta técnica que tan bien ha funcionado en el ámbito somático a la parte de la psiquiatría, un poco escudándonos en esta importancia de la adherencia al tratamiento de POT, con lo cual, pues a día de hoy, al menos que tengamos constancia, será el primer proyecto en el que se aplica esta técnica en el ámbito de salud mental.
el objetivo principal de este estudio es evaluar la eficacia y la aceptación de la técnica TPR en comparación con la Cetratrac para el manejo del dolor durante la administración de POD. Por ello, compararemos en ambos grupos de estudio el nivel de dolor postpunción, determinaremos si hay relación entre el nivel de ansiedad previa y el nivel de dolor que refieren los usuarios de ambos estudios, dado que la ansiedad será nuestra principal variable confusora, y compararemos también el grado de satisfacción en ambos grupos de estudio. Por ello, la hipótesis es que aquellos que sean sometidos a la técnica TPR tendrán una menor percepción de dolor, con lo cual una mayor satisfacción. A partir de aquí hemos planteado un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en el que luego entraremos un poco más a fondo, llevado a cabo en los servicios hospitalarios y comunitarios de Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Tenemos los siguientes criterios de inclusión, bastante estándar, y como criterios de exclusión destacamos el déficit psicomotor, tratamientos analgésicos previos o alteración en cualquier grado del nivel de conciencia de la persona. Este estudio tendrá una duración aproximada de 1 año, con mínimo 50 usuarios por grupo, teniendo 2 grupos de estudio. Un estudio control, en el que se realizará la técnica Cetratrac, y un grupo experimental, que es donde se realizará la técnica TPR. Utilizaremos un muestreo de tipo no probabilístico consecutivo en el caso de comunitaria y de conveniencia en hospitalaria, y la asignación a los grupos será en bloques de 4, ¿vale? Será aleatoria en bloques de 4 mediante los sobres opacos, teniendo como variables principales el nivel de dolor con la escala EVA, el nivel de ansiedad, que por un tema práctico utilizaremos una escala visual sobre la ansiedad, ¿vale? Y el nivel de satisfacción con la Net Promoter Scale. Como las dos principales, ¿vale? Como unas posibles también variables confusoras, tendremos los fármacos, que ya hemos comentado anteriormente, e incluso el diagnóstico, porque literatura ya de hace un tiempo ya señalaba que las psicosis podrían tener una percepción reducida del dolor. Entonces, muy resumidamente, tenemos en el grupo control la técnica Cetratrac, que básicamente, como ven, consiste en hacer un poco de presión, traccionar e inyectar, y luego la técnica TPR, que es muy similar, en la que nosotros haremos primeramente una tracción, luego haremos una presión, y a partir de aquí acercaremos la aguja justo cerca de lo que es la nalga y soltaremos la nalga, de forma que por el propio rebote se clavará la propia nalga dentro de la aguja, y esto es lo que diferencia principalmente ambas técnicas, este último paso, y por lo que la percepción de dolor se estima que es más reducida. Puntos en común que tendrán ambos grupos será el del músculo dorsoglúteo, porque la evidencia que existe sobre la técnica TPR solo es en el músculo dorsoglúteo, y hemos decidido, al menos en esta fase inicial, centrarnos en este músculo. La inclinación de la aguja es a 90 grados y el ritmo de administración de 1 mililitro por cada 10 segundos, haciendo una presión durante 5 segundos. Comentar también que se trata de un estudio doble ciego, ya que ni el paciente sabrá qué técnica se le administra, a menos que tenga una formación sanitaria muy actualizada, ¿vale? No sabrá si le administramos Cetratrac o con la TPR, dado que las técnicas son muy similares. Y después la otra parte que compone el doble ciego es que el observador, quien recogerá las variables, no será la misma persona que realizará la administración, con lo cual la persona que recogerá estas variables no sabrá a qué grupo pertenece el usuario en cuestión. Entonces, primero realizaremos una formación al equipo de enfermería, reclutaremos a las personas en cuestión y el observador externo, en este caso yo, recogerá ansiedad previa. A partir de aquí entrará dentro de la consulta, la enfermera le asignará al grupo y aplicará la técnica correspondiente a su grupo, y a partir de aquí saldrá el usuario del despacho y vendrá de nuevo al observador, es decir a mí, donde me referirá el nivel de dolor y de satisfacción que refiera. Entonces realizaremos el análisis de datos, tanto estadística descriptiva como inferencial, y comentar que este proyecto este mes ya estará en circuito de evaluación del CEIM de la Fundación Sant Joan de Déu para iniciarse, esperemos que hacia el mes de marzo ya poder iniciarlo. Entonces, como limitaciones principales, destacar 4. La limitación anatómica. Como comentábamos, la evidencia solo soporta lo que sería el músculo dorsoglúteo, pero sí que es verdad que otros autores ya empiezan a recomendar sobre todo el ventroglúteo, pero eso ya en fases posteriores o en futuros estudios ya lo aplicaremos. La técnica de muestreo no probabilístico ya sabemos que tiene una influencia directa en la representatividad. Y luego lo que serían las variables de confusión, especialmente la ansiedad, que es la principal, por ello la tenemos que tener en cuenta. Mayores niveles de ansiedad comportan una mayor percepción de dolor, así como el fármaco administrado, como antes hemos comentado.
Y sin más, pues bueno, darles muchas gracias por su atención, lamentar de nuevo el no poder acompañarles y les deseo que pasen una feliz jornada. Nos vemos pronto. Bueno, pues lamentablemente el compañero no ha podido estar con todos nosotros aquí y bueno, pues hemos podido, gracias al esfuerzo que ha hecho la grabación, tener su intervención aquí para poder formar parte de la mesa. Continuamos, en este caso, con la doctora Miriam Alonso Maza. La doctora Alonso Maza es enfermera especialista en salud mental. Trabaja, tengo que mirar porque en ese hospital nunca me sé los nombres de las unidades. Trabaja en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora, eso sí lo sé. En la comunidad terapéutica de trastornos de la personalidad. Es profesora asociada del Departamento de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en Género y Salud y es miembro de la comisión de investigación de su hospital. Tutora de residentes, también en la unidad de docente de Enfermería y Salud Mental. Y nos trae una intervención, como ven en pantallas, lleva el nombre de Grupo de Psicoeducación para Familiares de Personas con Trastorno de la Personalidad, investigando con las familias. Cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, Dani, por la presentación. Y me gustaría también dar las gracias al comité organizador de este evento por permitirme estar aquí compartiendo con todos los compañeros y celebrando el 40 aniversario de la asociación, hablando del Grupo de Psicoeducación para Familiares que llevamos a cabo en mi unidad. Bueno, esto sería un poco el esquema de los contenidos que voy a seguir. Primero, dando unas breves pinceladas sobre lo que es la psicoeducación, después explicando el por qué nos planteamos realizarla de esta manera, comentaré también brevemente las principales características de la comunidad terapéutica en la que trabajo y luego ya describiré la intervención psicoeducativa a los familiares. Bueno, en cuanto a qué es la psicoeducación, no me voy a detener mucho porque estoy segura que todos conocemos perfectamente qué consiste, pero sí que me gustaría matizar una serie de detalles importantes que tiene la psicoeducación en trastornos de la personalidad. Ya desde 1911, Donley hablaba de la importancia que tiene la psicoeducación y es que en el caso de los pacientes que tienen un trastorno de personalidad resulta fundamental para ellos el poder comprender qué es lo que les está ocurriendo y para ello la clave es la información acerca de su patología. Estas personas se suelen caracterizar por una gran inestabilidad en sus relaciones personales, por tener mucha impulsividad, sentimientos de desesperanza y todo esto va a afectar a la relación que tienen con la familia. Por tanto, a través de esta psicoeducación un poco lo que vamos a perseguir es mejorar la comunicación y también capacitarles con herramientas que faciliten un poco la convivencia. El papel que podemos desempeñar las enfermeras pues, sería sobre todo de apoyo, de acompañamiento, asesoramiento y de contención. Además, también el proporcionar esta información les puede servir para luchar un poco contra el estigma que vienen arrastrando las enfermedades mentales y especialmente aquellas personas que padecen un trastorno de personalidad y así podríamos promover un poco la aceptación propia. Bueno, ¿por qué nos planteamos realizar la intervención de esta manera? ¿Por qué una intervención a las familias? Si revisamos la literatura científica, la mayoría de los estudios publicados concluyen que el conseguir que se involucren tanto las familias como las amistades, el entorno más cercano de las personas que padecen un tipo de problema de esta índole, favorece la generación de apoyos efectivos en el tratamiento y además también que la familia es mucho más consciente del impacto que tiene la enfermedad en la vida del paciente. Todos los familiares que han participado en estos grupos de psicoeducación suelen referir una disminución de la carga percibida y una mejora de las habilidades de afrontamiento. En definitiva, sería un poco plantearnos mejorar la comunicación entre el paciente con su familia y sobre todo que adquieran habilidades para gestionar de una manera más adecuada esas situaciones de crisis que suelen plantearse. Y todo esto siendo compatible pues, con cualquier estrategia de promoción y de prevención de la salud mental. ¿Por qué nos planteamos realizar la intervención de manera grupal? Al final, el poner en contacto a personas que están pasando por una situación similar pues favorece también el crear una red de apoyo y mediante un clima de respeto favorece también el aprendizaje a partir de las vivencias de las otras personas. Aparte de que es una modalidad bastante coste efectiva para que las enfermeras podamos desempeñar nuestra labor de una manera lo más eficiente posible. Y finalmente, ¿por qué nos planteamos realizar un grupo de psicoeducación liderado por enfermeras? Bueno, siguiendo un poco la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Oren, uno de los métodos de ayuda que ella comentaba sería enseñar, y aquí es donde entra en juego la psicoeducación. Las enfermeras, en este caso las especialistas en salud mental, estamos perfectamente capacitadas para liderar intervenciones grupales porque conocemos perfectamente la metodología de la educación para la salud y basándonos un poco en la relación terapéutica y de confianza que tenemos tanto con el paciente como con sus familiares, podemos desempeñar esa función de apoyo y de acompañamiento que tanto necesitan.
Bueno, en cuanto a la comunidad terapéutica, por describir brevemente, entendemos por una comunidad terapéutica un espacio en el que todas las intervenciones y todos los procesos se tratan de manejar de manera grupal, porque se cree mucho en el potencial terapéutico que tienen los grupos. En esta comunidad terapéutica, la autoridad es compartida entre los pacientes y los profesionales y todos participamos en la toma de decisiones. Y se buscan mucho los espacios en los que se puedan comunicar los pensamientos y las emociones y también el tolerar mucho las conductas de las otras personas. En el caso de la unidad en la que yo trabajo, es importante destacar que los pacientes ingresan de manera voluntaria, es un ingreso programado de 6 meses, que tenemos una gran cantidad de normas y de límites y el medio está muy estructurado, es decir, cada actividad se realiza en una sala con un material y en un horario muy concreto, de tal manera que esto les proporciona a los pacientes pues, el marco y la estructura que tanto necesitan. Y aunque sí que es verdad que tienen un espacio de terapia individual a la semana, el resto de actividades están todas organizadas de manera grupal para aprovechar precisamente el potencial terapéutico del grupo que comentaba anteriormente. Bueno, pues en cuanto a la intervención psicoeducativa que realizamos con los familiares, como he comentado anteriormente, el paciente ingresa de manera voluntaria y es el paciente el que va a decidir qué familiares o qué amistades quieren que participen en este grupo. Una vez que lo ha decidido, se lo comunican y con el consentimiento de los familiares nos proporcionan su teléfono. Ahí es cuando nosotros realizamos esa primera intervención, ese primer contacto telefónico y les explicamos un poco en qué consiste la intervención y si aceptan participar, sobre todo lo que les pedimos es que se comprometan de manera activa a participar y acudir a todas las sesiones porque si no, no podríamos conseguir el éxito de la intervención. En la actualidad estamos realizando la intervención a través de la plataforma Zoom porque es una manera que pensamos de llegar a más gente, incluso están participando familiares desde fuera de España. En este primer contacto pues les pedimos su correo electrónico y ahí les enviaríamos el enlace de Zoom para participar en las sesiones. Les enviaríamos también la escala de sobrecarga del cuidador de Zarit, que la pasaríamos antes de comenzar la intervención y al finalizar la misma. También les enviaríamos un documento de necesidades de información para que nos comenten qué es lo que necesitan y en qué creen que les podemos ayudar como enfermeras. También les pasaríamos un documento sobre conocimientos sobre el trastorno de personalidad, que lo pasaríamos antes de comenzar las sesiones y al finalizar las mismas. Y luego hemos elaborado un documento con Google Forms para que puedan valorar cada una de las sesiones, pues hay algún aspecto en el que podamos mejorar. Además, en este correo también les enviamos la guía que ha elaborado la Comunidad de Madrid para familiares y pacientes sobre el trastorno límite de personalidad y el díptico que podéis ver en la imagen que lo hemos elaborado pues, los diferentes enfermeros que formamos parte de este programa y que contiene pues, la información básica de la psicoeducación. En cuanto al encuadre, el programa está formado por 5 sesiones de frecuencia mensual que están dirigidas por el personal de enfermería. Una de ellas la da el trabajador social. La duración es de unos 90 minutos, más o menos lo hacemos de 4:30 a 6 de la tarde el tercer miércoles de cada mes. Cada sesión comienza con la exposición de los contenidos previstos a través de una exposición de un PowerPoint y después dejamos un tiempo pues, para que los familiares pregunten todas las dudas que les hayan surgido, si necesitan que pongamos algún ejemplo y dejando bien claro que no hablamos de casos particulares, principalmente por la Ley de Protección de Datos y para que se centren en los contenidos que hemos expuesto. Después pediríamos la reflexión por escrito, como he comentado antes, y en función de la sesión en la que se encuentra el familiar pasaríamos los cuestionarios. En cuanto a los contenidos de las sesiones, se han basado un poco en la revisión de la literatura científica y en un poco las necesidades que nos han expresado los familiares. Así, la primera sesión sería un poco de información general sobre el trastorno de la personalidad, aspectos básicos del tratamiento e interferencias que se pueden producir. La segunda sería aprender a fijar y mantener límites. La tercera, identificar y manejar emociones. La cuarta, afrontamiento de situaciones difíciles y de crisis. Y la quinta sería comunicación y funcionamiento familiar y explicar un poco los diferentes recursos de la red de salud mental que hay en la Comunidad de Madrid y que sería la que explica el trabajador social. En la actualidad nos encontramos un poco en la fase de análisis de los primeros cuestionarios, ¿no? Y las primeras sesiones que hemos realizado, pero sí que me gustaría compartir con vosotros un poco la parte cualitativa de esta investigación. Es que la verdad que nos encontramos unos familiares con muchos sentimientos de culpa, de depresión, de aislamiento y de confusión, sobre todo con mucho miedo a la reacción que puede tener su familiar, con muchas situaciones de malinterpretación y de incomprensión. Entonces, el principal motivo por el que los familiares nos dicen que acuden a estas sesiones es sobre todo para poder aprender herramientas y gestionar de una manera mucho más eficaz aquellas situaciones de crisis que se pueden producir en sus domicilios, identificando sobre todo aquellas situaciones que funcionan como disparadores y sobre todo también lo que comentan es que buscan un espacio de comunicación validante, buscan mucho que les validemos sus emociones y sus sentimientos, no vamos a validar muchas de sus conductas, pero sí un espacio de escucha en el que ellos puedan sentir un poco ese desahogo y esa empatía por nuestra parte. En cuanto a las necesidades de las familias, fundamentalmente necesitan claridad, necesitan información sobre lo que le está ocurriendo a su familiar. Hay muchas lagunas, hay mucha información que es errónea y necesitan esa clarificación.
necesitan la psicoeducación con los contenidos que comentaba anteriormente, que son los que impartimos en las sesiones, y fundamentalmente un espacio de apoyo y de escucha. Los familiares, la verdad, que agradecen mucho el tener un espacio con profesionales como somos los enfermeros, en el que puedan pues, volcar un poco cómo se están sintiendo, compartir también sus vivencias con otros familiares que están pasando por la misma situación, y la verdad que es algo que agradecen mucho. Me gustaría terminar con esta reflexión que me parece bastante acertada, que dice que cuanto mejor conozca la persona sus propias dificultades personales o el proceso patológico que padece, mejor lo puede afrontar, más recursos propios puede poner en juego y, por lo tanto, mejor calidad de vida puede llegar a tener. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Miriam. A continuación interviene Rubén Chacón. Rubén es enfermero especialista en salud mental, es miembro de esta asociación y de hecho es miembro de su junta directiva. Y perdonadme un segundo, porque le conozco desde que era pequeño, pero me he preparado aquí unas cuantas cosillas. Si te encuentro, no te voy a encontrar. Bueno, Rubén nos va a presentar trabaja en el Hospital Universitario Infanta Leonor, en el Centro de Salud Mental Comunitario de Vallecas Villa, concretamente. Y nos trae una presentación, como veis en pantalla, lleva el título de Intervención de psicoterapia enfermera grupal con enfoque de salud mental positiva. Cuando quieras. Gracias. La verdad que ahora mismo el corazón me late bastante rápido, y no por nervios, sino más por estar delante de tantas personas que me acompañan en la vida, ¿no? Me formé en la Universidad de Alcalá, ¿no? Y aquí me acompaña el profesor Daniel Cuesta, el profesor Crispín Gigante, la profesora García Sastre, el profesor Francisco Mejías, que fue el que me acogió en la asociación allá por el 2013, ¿no? Luego en mi recorrido me especialicé en salud mental en Granada, ¿no? Y tengo aquí presente, acompañándome también ahora, a José Antonio Herrera, a Aurora Les, que aunque no estaba en Granada, pero para mí siempre ha sido alguien importante, ¿no? A Aurora Quero, a la que estoy eternamente agradecido toda su implicación junto conmigo en el proyecto de investigación. A Jacinto, que nos abrió las puertas del colegio, ¿no? Y que nos permitió seguir formándonos. Y a raíz de eso también he conocido a muchas personas, en concreto a raíz de un curso que hicimos en el colegio, a Chelo Carballal, tuve el placer de acercarme a ella y estoy aquí en parte pues desde el momento en que la conocí, ¿no? Y me brindo todo lo que estoy siguiendo, aprendiendo en el mundo del psicodrama, ¿no? Rosa María, Manuel Castellanos, con quien tengo proyectos en estas próximas semanas que nos motivan, ¿no? A toda la junta directiva que está también presente, quiero agradecerles que yo empecé creo que en el 2017 en la junta, ¿no? Y bueno, para mí son un apoyo continuo. Y luego también por la gente joven, ¿no? Con la que me rodeo, con Jessica, que está aquí, Julio, Miriam Alonso, que el otro día estábamos en una rueda de prensa en el colegio y bueno, trabajando juntos. Entonces, lo que traigo hoy un poco aquí, y a quien agradezco también, porque tengo la posibilidad de traerlos, a Julián Carretero, que bueno, es mi jefe actualmente, y lo fue hace un par de años, me fui y ahora me ha captado de nuevo, y estoy eternamente agradecido, y es a la primera persona a la que le enseñaré el papel de la propuesta, más en situ, para que me dé su visto bueno, su asesoramiento, así que te daré trabajo. Y la idea es, estamos en un grupo de investigación de la de psicoterapia enfermera, que pertenece a la Asociación Española Enfermería y Salud Mental, junto con la cátedra Francisco Ventosa. Y bueno, lo que voy a presentar es una propuesta de intervención de psicoterapia enfermera grupal, ¿no? Con un enfoque de salud mental positiva, ¿no? También tengo el placer de que está aquí presente María Teresa Ayud, ¿no? y de quien aprendo a diario también. La idea era, más desde lo teórico, ¿no? Mis planteamientos fueron ver qué sinergias estaba encontrando, que me salían fluidas, ¿no? Con el psicodrama y la enfermería, ¿no? Chelo ya lleva trabajando mucho en esto, ¿no? Y
Y básicamente era unir estas sinergias para luego poderlo llevar a cabo, ¿no? El psicodrama que me aporta o qué enfoque nos da el trabajar las situaciones, las escenas que trae la persona de su vida en el aquí y ahora, ¿no? Ya hablé del pasado, del futuro, trabajarlo en estamos aquí, ¿no? Utilizar técnicas activas, ¿no? En vez de la palabra es fundamental, pero la acción, al final el cuerpo, ponerlo en movimiento, es algo una herramienta con la que pretendo trabajar y en la que me estoy formando. Luego, la responsabilidad en todo el grupo, ¿no? Yo siempre cuando empezaba pensaba que el terapeuta era como el responsable, el que tenía que dirigir todo y demás, pero cada vez me estoy dando cuenta que no, que el terapeuta está ahí presente, escuchando al grupo, sus necesidades, y aunque tú tengas en la cabeza trabajar una cosa, si el grupo te está demandando otra, pues al final es el grupo el que está ahí, ¿no? Y al que tenemos que escuchar y seguir. Y luego, por otro lado, la enfermería y el modelo sistema entra dentro de la enfermería. Betty Newman es la que plantea este modelo de sistema, la teórica enfermera. Entonces, si queremos trabajar con metodología enfermera, ¿no? Tanto identificando la necesidad de cuidado, la etiqueta diagnóstica NANDA, los objetivos NOC y con intervenciones NIC, como la terapia de grupo que tenemos, ¿no? Y el que se trata de cuidar con las personas, no más que de ni para las personas, sino en nuestro caso con... Betty Newman decía que la enfermera debe cuidar a la persona en su totalidad, ¿no? Al final, bueno, y digamos ayudarla a dar respuesta a factores estresantes que condicionan su vida, ¿no? Entonces estos tres disciplinas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, convergen en lo que entendemos como psicoterapia enfermera y tienen en común de que con todos estos modelos no se centran en la persona, pero en la persona entendida como sistema, ¿no? Que está en continua relación con un entorno y con una visión holística integral, teniendo en cuenta pues, que es un proceso abierto, sistémico, y no olvidarnos de la salud familiar y de la salud mental positiva, ¿no? También tenemos que trabajar aspectos promotores de salud. Lo que buscamos es que las propias personas tengan capacidades de dar respuesta a sus objetivos, a su vida, a sus dificultades, ¿no? Trabajando pues, con una relación terapéutica horizontal, ¿no? Y mejorando la calidad de vida y el bienestar y la salud de las personas, ¿no? La propuesta que tengo en mente, que todavía no la llevo a cabo, yo empecé en el Centro de Salud Mental de Vallecas Villa hace menos de un mes, y me queda para acabar la formación de psicodrama sistémico pues unos 5 meses o 6, son 3 años de formación. Entonces ya vengo un poco con la mente de cómo poder seguir, ¿no? Llevando a cabo todo esto, ¿no? Entonces mi idea es, en el Centro de Salud Mental, crear un espacio semanal, preferiblemente, con personas, pues entendemos que puedan ser 15, 16, sabiendo que siempre va a haber pérdidas, ¿no? Y un espacio donde podamos en conjunto trabajar pues, con técnicas de psicodrama, con la base y el modelo enfermero, ¿no? Bueno, pues lo que traigan un poco al grupo, ¿no? Al final no voy con una idea de decir sesión 1, sesión 2, sesión 3, sino que es un poco más atender la demanda, ¿no? Sí que empezaría a trabajar con personas con problemas más ansioso-depresivos leves o de conducta alimentaria, ¿no? Un poco por tener unos criterios un poco en mente más establecidos, ¿no? A la hora de derivación, y que la derivación pues, pueda ser tanto de otras enfermeras, de las enfermeras de primaria también, o de nuestra propia consulta de enfermeras especialistas, pues que detectemos personas que tengan capacidad también para poder trabajar en grupo, ¿no? Esta es un poco la bibliografía que quería traer, bueno, porque al final el grupo me siento identificado como grupo, ¿no? Y todos estos trabajos lo coordinamos con el grupo, con Carlos Aguilera, con la profesora Montserrat García Sastre, Laura, que no ha podido venir hoy, que también es de la Junta Directiva, el profesor Castro y Carmen también de Toledo, que tampoco ha podido venir hoy. Y ya para finalizar, porque quería que fuera algo breve y corto, sí que, bueno, hay 2 personas que para mí, pues ya lo he dicho antes, no me acompañan en el día a día,
a lo mejor estoy trabajando y me acuerdo de Chelo, me acuerdo de Monse, ¿no? Y sí quería compartir dos frases que para mí la verdad que las leo y me son muy útiles, ¿no? La primera frase, creo que la primera vez que la escuché fue por Dani, que fue la escuché de su boca por primera vez, y dice así, dice que la enfermería es el arte de la palabra, la presencia y el silencio. Chelo, al final, en esta frase resume, yo creo, muy bien todo lo que las enfermeras aportamos, ¿no? Desde la acción, desde el acompañamiento, desde la presencia y a veces simplemente con el estar ahí, ¿no? Y más centrándonos en el grupo psicodrama de psicoterapia enfermera, la profesora doctora Montserrat García Sastre, que también tuvo el placer de que me tutorizara el trabajo fin de grado y que me acompaña en muchos momentos, ¿no?, de la vida, dice que hemos de consolidarnos como grupo humano que se adapta y trabaja comprometidamente para dar sentido a sus proyectos de innovación, entre ellos el que estamos inmersos ahora, ¿no?, el de la psicoterapia enfermera, con el propósito de cambiar el mundo para poder vivir mejor, para que otros vivan mejor y para que nosotras como enfermeras también vivamos mejor. Muchas gracias. A continuación tenemos una intervención en vídeo de Marta Domínguez del Campo. Hola, buenos días. De la Asociación de Enfermería de la Asociación de Enfermería y Salud Mental de nuestra asociación, y es enfermera especialista en el Parc Sanitari y docente en el campus docente Sant Joan de Déu. Buenos días a todos, soy Marta Domínguez y al igual que mi compañero Manu Tomás, nos hemos quedado con las ganas de poder viajar y poder compartir este encuentro con todos vosotros. La verdad que nos hacía un montón de ilusión y teníamos muchas ganas de poder acudir, pero bueno, circunstancias que no nos han dejado volar y no hemos podido disfrutar. Espero que lo estéis pasando estupendamente y que prontito sí que nos podamos ver. Antes de nada, me gustaría agradecer a la asociación que haya contado con nosotros para este encuentro y sobre todo felicitarla por este aniversario, por su gran labor, el gran trabajo que hacen y sobre todo agradecer todo lo que hacen por la salud mental y específico pues por las enfermeras de salud mental. Lo que me gustaría compartir con vosotros en esta ocasión es mi proyecto de tesis doctoral, la cual está centrada en la percepción de la calidad de los cuidados en el ámbito de la salud mental penitenciaria. En primer lugar, desde una perspectiva de la población atendida y también desde la perspectiva de los profesionales que cuidamos en las unidades de salud mental penitenciaria. Antes de comenzar a hablar sobre el entorno de salud mental penitenciaria, más específicamente, creo que el entorno penitenciario es un medio bastante desconocido, entonces sí que me gustaría puntualizar y que para que todos seamos conscientes de lo que pueda conllevar un medio penitenciario, que el medio penitenciario, sus normativas, su estructura, su funcionalidad, no es el medio natural en el que se encuentra una persona, no es un medio comunitario. Por tanto, una persona que ingresa en prisión va a precisar de una continua adaptación. Esta continua adaptación nunca finaliza. La persona nunca llega a adaptarse a un 100% a este tipo de medio porque no es el medio natural en el cual una persona pueda desarrollarse. ¿Esto qué va a conllevar? Que haya un riesgo en este aumento del déficit de autocuidado que pueda presentar la persona, debido a que sus necesidades nunca van a estar cubiertas en su totalidad, o por lo menos como a esta persona le gustaría que pudieran estar cubiertas, y por otro lado, la persona nunca va a poder desarrollar al 100% sus capacidades de autocuidado debido a las normativas, a las restricciones y a la dificultad para una toma de decisiones independiente. Sí que es cierto que el entorno forense es la institución que más personas con problemas de salud mental alberga. Y a mí personalmente esto me llama la atención, me genera curiosidad y me da un poquito de cosa, la verdad, porque no todas estas personas se encuentran dentro de unidades de salud mental,
sino que son personas que puedan estar en módulos ordinarios y que su ingreso se haya producido porque el delito no haya tenido nada que ver con ninguna sintomatología de salud mental o porque durante el ingreso en prisión estas personas han desarrollado esos problemas de salud mental. Si una persona ha cometido un delito bajo los efectos de la sintomatología de su problema de salud mental, ingresaría de manera normal en las unidades de salud mental penitenciarias. En España, en 2007, se hizo el estudio que más relevancia ha tenido, que es el estudio PRECA, el cual describió la prevalencia de la cantidad, ¿no?, de personas con problemas de salud mental que se encontraban en las prisiones de todo el Estado español. Como resultados, y creo que bastante relevantes, un 84,4% de las personas que estaban ingresadas en prisión presentaban un problema de salud mental. La verdad que esto a mí es un dato que me llama bastante la atención, porque aparte de estos problemas que puedan presentar las personas en el momento en el que ingresan en prisión, es decir, yo ya tenía un problema de salud mental previo, hay muchos factores relacionados con el propio encarcelamiento, con las normativas propias de la sociedad reclusa, que van a influir en la situación de salud de las personas, que también hay que tener en cuenta. Dentro de todo esto también participamos los profesionales y por tanto consideramos que hay una necesidad de evaluar esta calidad de los cuidados que damos a las personas que se encuentran dentro de prisión y específicamente dentro de las unidades de salud mental penitenciaria. Actualmente no existe en nuestro contexto ningún tipo de instrumento que evalúe esta calidad de la atención en las unidades de salud mental penitenciaria, ni en el ámbito de los profesionales ni en el ámbito de las personas que estamos atendiendo. La calidad es definida por Donavedia como aquello que se espera que proporcione al usuario el máximo y más completo bienestar, después de evaluar el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas que puedan acompañar a este proceso. Este máximo y completo bienestar que se puede alcanzar en una unidad de salud mental en bastante grado va a estar determinado por los cuidados que demos los profesionales. Dentro de la literatura existente existe un instrumento que se llama Quality in Psychiatric Care, el cual está desgranado en diferentes instrumentos de evaluación que se centran en distintas áreas de atención en salud mental: ingreso hospitalario, atención comunitaria y unidades de salud mental penitenciaria. En este caso, existen las versiones para los profesionales y para las personas atendidas del instrumento de la calidad de la atención en salud mental penitenciaria para poder administrar. La versión original, que es la versión sueca, es un instrumento autoadministrado y esta fue adaptada y validada en varios países. Se centra en diversas áreas de atención profesional, las relaciones interpersonales y la comodidad del propio medio. Es por ello que nuestro objetivo general fue validar transculturalmente esta escala, la Quality in Psychiatric Care Forensic Inpatient, es decir, las personas que están ingresadas en un medio penitenciario, en su versión en castellano, hacia la muestra de profesionales y en una muestra de personas atendidas, y posteriormente evaluar esta percepción de la calidad de la atención en este contexto de salud mental penitenciaria. Para ello, los objetivos específicos serían, en primer lugar, adaptar transculturalmente al castellano dicha escala en ambas versiones, después evaluar las propiedades psicométricas de ambas escalas y finalmente evaluar la percepción de la calidad de los cuidados de profesionales y personas atendidas utilizando dichos instrumentos. El proceso del diseño del estudio rige las bases de un estudio de validación de un instrumento. En primer lugar, una adaptación transcultural,
una validación y finalmente la evaluación. El ámbito de estudio son las unidades de salud mental penitenciarias del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Estas unidades se componen de la unidad de hospitalización penitenciaria de toda Cataluña, que cubre la unidad de agudos, subagudos y rehabilitación. Una siguiente unidad de rehabilitación media larga estancia, dispositivos de soporte a la primaria, equipos de salud mental que dan cabida y dan atención a las personas que se encuentran ingresadas en los módulos, y también los centros de medio semiabierto y medio abierto. La población a estudio, por un lado, son los profesionales de salud mental, da igual la categoría profesional que presentan, y por otro lado, las personas que están atendidas. El cálculo del tamaño de la muestra se realizó teniendo en cuenta los ítems del instrumento, con un número de 70 personas por grupo. La tipología de muestreo consecutiva. Se evalúan unas variables de estudio para la población atendida y otras variables para los profesionales. Para la población atendida, las características sociodemográficas y clínicas, y para los profesionales, las características sociodemográficas, laborables y formativas de los profesionales. En cuanto a los instrumentos, se utilizarán las versiones en castellano desarrolladas en fases anteriores de la Quality in Psychiatric Care Forensic Inpatient Staff o de la Quality Psychiatric Care Forensic Inpatient. Asimismo, para evaluar la validez convergente de la versión de los profesionales, se ha utilizado la escala general de satisfacción, la NTP 394 de satisfacción general con el trabajo. En cuanto al procedimiento, pues al igual que cualquier otro estudio de validación, hay una primera fase de adaptación de los instrumentos mediante la traducción, retrotraducción, pilotaje del pretest cognitivo. Esta primera fase ya se ha realizado y ambos instrumentos ya se realizó un proceso de traducción del idioma original al castellano, una retrotraducción al idioma original, al sueco, validada por los autores originales, y finalmente con los cambios que se realizaron se hizo un pilotaje a población de nuestras unidades para medir si había algún tipo de cambios a añadir o si se necesitaban modificar algún tipo de ítem. Actualmente nos encontramos en la segunda fase del estudio, en la validación de las propiedades psicométricas de ambos instrumentos. Para ello se está realizando un estudio de fiabilidad y de validez de la versión en castellano. Después de esto se evaluará la calidad de la atención mediante un estudio descriptivo de corte transversal en ambas poblaciones. En cuanto al análisis estadístico, tampoco me quiero detener mucho porque creo que lo bonito de este estudio es lo diferente del medio y de las personas a las que realizamos el estudio, más que el análisis o el tipo de estudio en sí, ¿no? Que es un estudio de evaluación de propiedades psicométricas que todo el mundo conocemos. Entonces no me tendré pruebas específicas, ¿no? de medición de propiedades psicométricas como la validez de constructo, validez convergente, la fiabilidad del instrumento. Sí que también se realizará esta fiabilidad TRT, ¿no? Para ver la estabilidad temporal, y se realizará con el coeficiente de correlación intraclase. Y para evaluar la medición de la percepción de la calidad, se llevará a cabo una estadística descriptiva y una estadística inferencial. El presente estudio está aprobado por el Comité de Investigación del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y el Comité de Ética de la Fundación Sant Joan de Déu. Y bueno, tenemos la gran suerte de que está financiado. Actualmente tenemos 10.600 euros de financiación de diferentes convocatorias y nos encontraríamos en la fase intermedia final del proyecto. En cuanto a la difusión, el primer artículo de la tesis
el cual muestra los resultados de la validación del instrumento para la medición de la calidad de la atención en cuanto a la percepción de los profesionales. Ya está publicado hace unos cuantos meses, así que perfectísimo. Ya estamos a puntito para la siguiente publicación. Y nada más, esta es la bibliografía más relevante para la construcción del presente proyecto. Y muchísimas gracias a todos por la atención. Si tenéis dudas, ahí tengo a mis dos maravillosos directores de tesis que seguro que están deseando contestar vuestras preguntas. Un abrazo para todos, especial para el doctor Roldán y para el doctor Moreno y la doctora Ayub, que han sido nuestra representación en este encuentro. Nos vemos pronto. De Marta también me acuerdo cuando era pequeña. Bueno, a continuación intervendrá María José Benito Sánchez, que es miembro de nuestra asociación y es enfermera residente en la unidad docente multiprofesional de salud mental de Gijón. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Rubén decía que le latía el corazón. Yo casi que no digo nada, porque no tengo muy claro qué hago aquí. La jornada es de jóvenes investigadores. Yo hace años que peino canas y de joven no mucho y de investigadora casi que menos. Estoy rodeada de grandes investigadores y me siento pequeñita, pero eternamente agradecida al profesor Mejías, y puedo compartir algo con Rosa María, que el único motivo por el que estoy aquí es porque él me llamó y vine. Realmente lo que vengo a presentar es algo muy casero. Le decía a Jessica que no se podía llamar ni investigación. Y siento decir que el profesor Mejías mintió, porque cuando dice que la asociación no da nada, en mi caso mintió. Yo me acerqué a él pidiéndole tener representación como residentes, o dónde estaba la representación como residentes dentro de la asociación, y él me la dio. O sea que sí, da muchas cosas. Y luego me ha dado un entorno en el que me he sentido muy acogida y muy agradecida y donde creo que tengo mucho que aprender. Así que gracias por ello. Bueno, yo soy residente de salud mental en Gijón. Y cuando empezamos la residencia tuvimos la suerte de que éramos residentes, bueno, no relativamente jóvenes, y veníamos con inquietudes que creíamos que iban a ser resueltas dentro de la formación de la especialidad. Pero vimos que en esa formación había una gran variabilidad, sin saber muy bien si esto era una percepción personal o era más bien algo que estaba sucediendo. Nos lanzamos y con el apoyo infinito de la asociación decidimos hacer una encuesta para preguntar a los residentes si eso que percibíamos nosotros como gran variabilidad era real o era solo algo que veíamos nosotras. Entonces, esta fue la encuesta que creamos. En realidad se nos fue un poco de las manos porque nos apetecía preguntar tantísimas cosas y tanto nos parecía tan relevante que cometimos muchos errores de los que hemos aprendido y que subsanaremos por el camino. Nos salieron unas 37 preguntas tan variadas que iban desde si era necesario coger el coche para ir al sitio donde hacíamos la formación, el sueldo, que es algo que un residente siempre tiene que preguntar, y los tipos de formación que recibíamos. Esta fue la representatividad que obtuvimos. Cuando digo que no es una investigación, una de las cosas que nos falla mucho es la famosa N. Teníamos una población de casi 500 residentes, porque fue un año que se juntaron 3 promociones y obtuvimos 79 respuestas. Pero bueno, representatividad geográfica sí que obtuvimos. Esta fue la representatividad que obtuvimos de comunidades autónomas y de estas unidades docentes. En estas estábamos difundiendo el cuestionario cuando, en el marco de la tercera conferencia, Aurora, a la que yo también estoy infinitamente agradecida, nos propuso realizar algo similar con la otra parte de la docencia, con los tutores. Y entonces hicimos un cuestionario que en este caso salió por parte de los tutores, preguntando cuestiones que también parecían interesantes y que de alguna manera se complementaban con el cuestionario que habíamos hecho nosotros, los residentes. En el caso de los tutores,
Bueno, en el caso de los residentes, el cuestionario tuvo una duración de un mes abierto porque fue la incorporación de la siguiente promoción de residentes y nos parecía que mantenerlo abierto y que ellos pudieran aportar datos que podían falsear un poco los resultados no era lo más conveniente. En el caso de los tutores, el cuestionario sigue abierto. Lo digo porque desde la última vez que presentamos los datos hasta ahora ha habido nuevas incorporaciones a las respuestas. Entonces, luego os dejaré un acceso para los tutores que no hayáis contestado o que podáis difundirlo para seguir recogiendo respuestas. Geográficamente, esta fue la representatividad que obtuvimos y en unidades docentes hemos aumentado. En esta segunda vuelta de recogida de datos han aparecido nuevas unidades docentes en las que no teníamos datos. Hacía la broma la primera vez que presentamos los datos diciendo que una de las cosas que representan la variabilidad de los datos es que esto en español de que no nos ponemos de acuerdo en ni cómo nos llamamos, pues es verdad. Cometimos el error de dejar muchas preguntas abiertas y una de ellas fue el nombrar cada uno su unidad docente. Como veis, pongo el ejemplo de Asturias. Cuando preguntamos a qué unidad pertenecían a los residentes, siendo todos de la misma unidad docente, aparecieron todos estos resultados. Pero bueno, ocurrió lo mismo con los tutores. Voy a ir poniendo a la vez ambos datos. Todos los datos de los tutores estarán en azul, los datos de los tutores estarán en verde y de los residentes en azul. Un poco por ir intercambiando las respuestas. Pues eso, que no nos ponemos de acuerdo ni en cómo nos llamamos. Ahora que acaba de pasar el examen de acceso a la residencia, este fue un dato que para nosotros fue un poco doloroso, porque preguntamos a los residentes si volverían a elegir su unidad docente, allí donde se estaban formando. Y una cuarta parte de los residentes que nos contestaron nos dijeron que no. Es verdad que la respuesta puede tener muchas cuestiones personales que no tienen que ver con la unidad docente, pero después de pasar un examen único, con 38, en este caso, residencias, porque fueron las unidades docentes que nos contestaron, parece doloroso, ¿no?, que una cuarta parte de los residentes no volverían a elegir esa unidad docente. En el caso de los tutores preguntamos si en sus unidades docentes habían quedado plazas vacantes y casi la mitad nos dijeron que sí. De los resultados de los tutores, que en este caso al final, bueno, el día 20 que cerramos la recogida de datos para hacer la presentación, teníamos 93 respuestas. De 93, 90 nos dijeron que estarían de acuerdo en que volviesen las antiguas resultas, volver a adjudicar las plazas para que no quedara ninguna vacía. Vais a ver casi todo gráficos. Otra cosa que preguntamos, porque tiene su importancia y creo que en foros, aprovechando que puede que tengamos próximos políticos, hay que hablar del dinero, preguntamos por el sueldo de los residentes. La variabilidad es enorme, es verdad que hay algunos datos que probablemente no estén acordes, pero bueno, están tal cual, pero la variabilidad es enorme. Son 2 años de residencia con unos sueldos muy bajos, con unas características diferentes dependiendo de la unidad docente a la que se accede con un único examen. A veces hablamos de que, claro, dependen de los sistemas sanitarios de cada comunidad autónoma, pero es que el examen es único. Y ahora viene la multitud de datos que en otro momento podemos analizar de otra manera. Pero bueno, preguntamos cuáles eran las rotaciones que hacían los residentes. Como podéis ver, el 100% de los residentes rotan por unidades de agudos y por CSMs. A partir de ahí, de nuevo, la variabilidad es enorme. Sí que es cierto que en este caso lo que hace es reflejar la variabilidad de dispositivos que hay en cada comunidad autónoma. Preguntamos a los residentes cuáles eran los dispositivos que echaban en falta y, como veis, el que más referían era el de trastornos de conducta alimentaria. Entendemos que los residentes que no rotan por ello es o porque no existe en su unidad docente o porque no hay enfermeras en ese dispositivo de esa unidad docente. A los tutores os preguntamos que cuáles considerabais que eran los aspectos más obsoletos del programa formativo. Y lo más curioso, desgraciadamente, a la hora de recoger los datos, es que la respuesta más mayoritaria es la no respuesta. O sea, no sé si por desinterés, porque realmente no había ninguno, que esa fue otra de las respuestas, de hecho es la mayoritaria, que no hay ninguno que no contestan. Pero sí que se complementa un poco porque hay algunos tutores que recogen que lo más significativo, o sea, la parte más obsoleta son las rotaciones, las guardias, y los tutores lo que más echaban en falta es la formación teórica. Los residentes les preguntamos cómo hacían la formación, mayoritariamente de manera conjunta. La variabilidad también en cuanto a los horarios que se dan para la formación es tremenda. Había quien nos hablaba de más de 30 horas
semanales de formación exclusiva. En cuanto a la organización de las comisiones de docencia, mayoritariamente, por muy poco, pero lo que hay es una subcomisión de docencia de especialidades de enfermería dentro de la comisión de docencia del centro. A los tutores les resulta más sencillo acompañar en la tarea asistencial y más difícil en la investigadora y gestora. Los residentes puntúan a los tutores principales con una nota relativamente alta, un poquito más baja en el caso de los tutores colaboradores. Y en cuanto al número de residentes tutorizados por tutor, se mueve entre 1 y 3. Aunque había quien nos decía que tutorizaba 9 residentes. En el caso de las guardias, la regulación depende generalmente de las comunidades autónomas y mayoritariamente está regulada. Que esté regulada no quiere decir ni que existan, ni que se paguen todas al mismo precio, ni que estén establecidas todas de la misma manera. Y el número de guardias por unidad docente, realmente una variabilidad enorme de nuevo. Y un dato muy curioso que nos gustaría analizar a futuro, que es que muchos tutores no saben cuáles son las guardias que realizan los residentes. La presencia de enfermeras especialistas en los dispositivos, los residentes nos dicen que solo algunas de las enfermeras que hay en los dispositivos por los que rotan son especialistas. Esto vuelve a unar con lo que llevamos hablando parte de la mañana. En cuanto a la radiografía media del tutor, nos encontramos que han respondido a la encuesta, eso hay que ponerlo por delante. Nos encontramos con un tutor especializado vía IR que tiene entre 2-5 años de experiencia tutorizando y, en general, que la formación para tutorizar la hacen de manera voluntaria y optativa. La compensación de la tutorización es enormemente variable en horas, incluso había quien nos hablaba que se compensaba un poco bajo manga, le daban días de descanso si hacía tutorizaciones. Y por último, hablando de investigación, queríamos recoger la parte del trabajo fin de residencia, preguntábamos a los tutores quién realiza la tutorización del trabajo fin de residencia y en la mayoría de los casos se trata del tutor principal y otra persona u otra persona. Esa otra persona recibe nombres diversos. Y en cuanto a los residentes, les preguntábamos en su etapa de residencia si conocen alguna línea de investigación, si se les ofrece participar en ella o no. No era el caso, a la mayoría. El trabajo de fin de residencia no se presenta en todos los casos y hay en casos incluso en los que no se evalúa. La opinión sobre la importancia del peso del trabajo de fin de residencia para algunos tutores no la tiene. Y por último os dejo el código QR por si queréis podéis acceder para seguir complementando estos datos recogidos por... Muchas gracias. Vamos a avanzar y luego al terminar la mesa lo dejamos proyectado para que pueda participaros. Luego acabo de ver que en Valencia no había tutores, Rafa Sales, no sé dónde estás, pero difúndelo, no te veo ahora. Bueno, la siguiente intervención corresponde al doctor Julio González Luis, compañero de la asociación, de nuestra asociación. Trabaja en el Hospital General de Gregorio Marañón de Madrid, las urgencias infanto-juveniles y en la enfermería de enlace. Le tienen un poco explotado. Cuando quieras. Gracias, Dani, por la presentación. Gracias a la asociación y al hospital por acogernos hoy aquí. Me parece, Málaga es una ciudad maravillosa, tengo un vínculo con Málaga, así que doy las gracias. Y a Mejías por invitarme. Mejías me llamó y me dijo, tienes que ir a Málaga. A ella le preguntó que, a mí me dijo, tienes que venir y sé libre en tu exposición. Y digo, madre mía, ¿de qué hablo si hay gente tan puntera en la sala y yo qué puedo transmitir? Voy a transmitir un grupo de investigación que empezó el año pasado en el Instituto de Psiquiatría y bueno, tiene por título la presentación Grupo de Investigación en Cuidados de Salud Mental desde la A a la Z. Porque, bueno, el objetivo fundamental de la presentación es explicar cómo se creó ese grupo, qué se ha conseguido con ello en este año y el presente, pasado y futuro de la investigación en enfermería, que lleva muchas lágrimas, pero también muchas alegrías. Hay un grupo de investigación, ¿cómo surge? Pues en el Gregorio Marañón, que es un hospital donde tienen nómina prácticamente 10.000 empleados, o sea, un
mastodonte, tiene un grupo de investigación de enfermería general, donde hay muchas especialidades, enfermeras de cardio, de onco, de neuro, algunas son especialistas en su campo, como las de trabajo, enfermerías de especialista en pediatría, pero no se veía a la enfermera de salud mental. Tenían 3 líneas de investigación, que eran cuidados de enfermería, innovación en cuidados y servicios de salud y gestión de recursos humanos. Hay enfermeras muy punteras como Ana García Pozo, María Nieves Moro Tejedor, que tienen la salud mental en un primer plano y son visibles, pero no había un grosso de enfermeras especialistas en salud mental que hicieran investigación. Desde el Instituto de Psiquiatría, la jefa de departamento decidió emprender una tarea bastante compleja como crear un grupo de investigación. ¿Para qué? Para potenciar las investigaciones que tengan que ver con el Centro de la Salud Mental, sobre todo para darnos a conocer y adquirir competencia investigadora, porque había enfermeras que estaban haciendo la residencia y querían participar, y difundir los resultados. Queríamos generar investigación y difundir, que no se quedara en un cajón, que es lo que generalmente solía pasar. Se abrió una convocatoria por currículum, tenías que mandar un breve currículum actualizado, si tenías experiencia en investigación o no, para poder participar. Y bueno, la jefa del departamento eligió a 15 enfermeras. Algunas ya eran doctoras, otras predoctoradas y algunas, bueno, residentes de salud mental que venían con bastante energía. Y se crearon 8 líneas de investigación, que no las voy a nombrar para ir más rápido, ya que vamos un poco ajustados de tiempo, pero me voy a centrar en la mía, que como investigador principal, que es el impacto del confinamiento de la pandemia COVID en la ideación autolítica. Se hizo un estudio cualitativo en menores de 16 años, en sus familiares, para ver qué había pasado después de la pandemia, porque se veían que en las urgencias estaban aumentando las ideaciones autolíticas en menores de 15 años, sobre ingestas medicamentosas con paracetamol muchísimo, trastornos de la conducta alimentaria habían aumentado la población infanto-juvenil de manera absolutamente demencial y se decidió hacer este estudio donde ya hemos tenido bastantes resultados y está difundiéndose a revistas de alto impacto y sobre todo que sé que nos llamaba bastante la atención el aumento de las autolesiones en el confinamiento, el aumento de los niveles de ansiedad y sobre todo los trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros teníamos como referencia ese grupo de investigación general del Gregorio Marañón que ellas pusieron en la página web del 2011 al 2018. Es un grupo que lleva ya bastantes años, mucho antes que el 2011 y en la actualidad sigue. ¿Cuál es el número de publicaciones que hacían a nivel anual? ¿No? Para tener nosotros, si nos queríamos asemejar un poco a ella desde la humildad y poco a poco, ¿qué podíamos hacer? Bueno, se vio que en el 2016 hubo muchísimas enfermeras doctoras en el Gregorio Marañón, aumentaron las publicaciones hasta 17,6 en un año y nosotros decíamos, bueno, nuestro objetivo es llegar a eso, pero vamos a priorizar calidad y cantidad y siendo humildes de que eso no lo vamos a conseguir, sino cuando tuviésemos bastantes años de rodaje, puesto que el nivel de las enfermeras habían unas con mucho nivel de investigación y otras que eran todavía Nobel. ¿Qué se ha conseguido? Pues se ha conseguido sobre todo muchísimos proyectos que hemos empezado de la nada, sin ayuda. Me ha alegrado mucho que en Cataluña haya recibido una financiación. Nosotros hemos llorado muchísimo, becas intramurales. Bueno, ha sido mucho de nuestra parte, son dineros que hemos financiado nosotros. Otros llevamos un proyecto de el cómo surgió la enfermera de práctica avanzada en salud mental en la urgencia, en la interconsulta, y nos dieron un premio de 2.000 euros y lo hemos utilizado para seguir investigando, pero siempre paso a paso y con muy poca financiación. Hemos participado en jornadas, en ponencias, en distintos talleres y sobre todo que estamos publicando en revistas de alto impacto y algunos estamos todavía pendientes de aceptación, pero se está consiguiendo cosas, lo cual es gratificante. ¿Cuál es el futuro? En el Gregorio Marañón, dentro del Instituto de Psiquiatría, hay un grupo de investigación muy potente en donde solo están psiquiatras y psicólogos. Y ya hemos tocado la puerta para decir, hola, mira, somos enfermeras, estamos aquí, investigamos y queremos participar. Pero no solo queremos participar, es queremos estar en ese grupo. Y queremos hacerlo dentro de cualquiera de las 10 líneas que tenéis. Me da igual que sea primeros episodios psicóticos o nuevas tecnologías aplicadas a trastornos del espectro autista. Estamos capacitadas, sabemos investigar y podemos hacerlo. Nos han abierto las puertas, hemos hecho como una reflexión de consolidar primero el grupo de cuidados en salud mental desde enfermería y adquirir bastante competencia para poder entrar en ese grupo y hacer que sea totalmente multidisciplinar y de verdad sea un grupo que podamos ser referentes, pioneros.
¿Qué es lo que pasa? Que bueno, hay muchísimos problemas en el campo en la enfermería. En concreto, las enfermeras tienen muchísimos problemas de investigación, muchísimos problemas a la hora de pedir becas, muchísimas barreras y sobre todo uno de los aspectos que yo destacaría es la conciliación. Si te dedicas al asistencial y eres 100% de asistencial, toda la parte investigadora la tienes que sacar de tu tiempo libre. Cosa que en el grupo este de investigación de psiquiatras y psicólogos no es así, tienen contratos exclusivos de investigación y eso es por lo que peleamos. Si queremos avanzar como profesión y la investigación pasa por ello, tenemos que acceder a contratos igual que ellos, que nos dejen la oportunidad de hacer investigación en el 100% de nuestro tiempo, si no es imposible. Y nos preguntamos, ¿y qué más? Que queremos investigar, queremos hacerlo en unas condiciones que sean aceptables, que sean adecuadas y para ello lo que pedimos al hospital es que nos den las mismas oportunidades que el resto, porque sin investigación no hay progreso. Ha ido rápido. Muchas gracias, Julio. Vale. Y a continuación, perdón, que reinicio aquí el cronómetro para controlar a esta gente. A continuación interviene Jessica Goodman Casanova. Jessica es enfermera especialista en salud mental, trabaja actualmente en el Hospital Regional, en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y es, si no me equivoco, la única enfermera actualmente con un contrato Río Ortega. De salud mental. De salud mental, eso es. Que no es poca cosa, también enganchando un poco con la demanda y la reclamación que hacía ahora mismo Julio. Todavía le quedan unos días para dejar de ser doctoranda en la Universidad de Alcalá, porque estamos a punto de depositar, a falta de trámite administrativo, y es estudiante del Máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos, como siempre, a Paco por acogerme y por invitarme y por contar conmigo para muchas cosas. Y estoy encantada de ver a tantas caras familiares después de muchos años que llevo siendo voluntaria y socia de la ESME. Creo que, Julio, tu intervención no podía venir mejor para mi presentación y me ha gustado mucho que una haya venido después de la otra. Y yo quería llamar a mi presentación Carrera Científica Especializada a una realidad porque no quería venir a hablar de mi libro ni qué hago, sino por qué y cómo lo hago, ¿no? Creo que más allá de los resultados de las investigaciones en las que he participado, el valor que creo que puedo añadir es precisamente el haber accedido o poder seguir accediendo en el futuro a una carrera científica especializada. Bueno, como ya ha comentado Dani, y ya que estamos con el mundo de las redes sociales, ahí están por si queréis conocer tanto mi perfil como el de mi grupo de investigación en salud mental. Y la primera pregunta que quería lanzar, ¿no?, era ¿por qué ser enfermera especialista investigadora? Al final hemos venido a un foro a hablar de lo que es investigar, pero ¿por qué razones? Y siempre traigo esta tabla que me gustó mucho, que se la he interpretado al profesor Dr. Julio San Juan, que a su vez se la copió a Ramón y Cajal, y que yo adapté para las enfermeras, ¿no? Algunas de vosotras o vosotros a lo mejor querríais ganar el premio Nobel por ser investigadora y la probabilidad de éxito, siento deciros que va a ser muy pequeña, aunque bueno, es posible que alguna persona lo consiga. Ganar el premio Christian Reimann, ¿no?, que sería el más prestigioso como enfermera, o la medalla Florence Nightingale, pero sí que es más probable que nos vayamos acercando a cosas como liderar proyectos como investigador principal, que es algo que cada vez estaremos más enfermeras liderando esos proyectos, publicar en revistas internacionales y nacionales, conseguir puntos para la bolsa, que es algo que algunas personas tienen como objetivo, cosa que a lo mejor yo no tengo, pero que sí que es un objetivo de algunas personas. Pero sobre todo lo más importante y por qué debemos investigar es porque podemos generar evidencia científica, ¿no?, en la ciencia del cuidado, basar nuestra práctica clínica en la mejor evidencia que hay y sobre todo adquirir un pensamiento y una actitud crítica, que para mí es fundamental que nuestros primeros pasos y nuestros últimos en una carrera de investigación giren en torno a estos tres porqués investigar. En el camino de estas cosas pasa que, bueno, a raíz del COVID y una investigación que yo participé con Azucena Santillán y Carmen Ferrer y otras enfermeras, tuve un premio de la Organización Mundial de la Salud y quería traer a colación de que muchas veces en el trabajo diario de cuidados y de investigación lo que haces tiene cierto impacto y también es de reconocimiento el que en esta carrera pues puedas con otras, ¿no?, compañeras del mundo compartirlo.
A su vez, en la Comisión Europea también de nuestro grupo de investigación hemos obtenido otro tipo de premio. Y quería simplemente mencionarlo porque al final, en el quehacer del día a día, uno no se espera, ¿no?, que al final sus resultados pues, puedan tener impacto más allá. ¿Cómo ser enfermera especialista investigadora? Que es un poco lo que decía, ¿no?, Julio, esos 10.000 euros de financiación, cómo trabajar de manera contratada. Todas las enfermeras que terminan el grado de enfermería tienen la opción de, a través de la especialidad y la formación sanitaria especializada, acceder al doctorado. Además, esto es algo que está ahora en cuestionamiento y a mí me preocupa mucho porque es una vía que está en cuestionamiento de posible eliminación. Y quería recordar esto porque esto lo tenemos todo muy claro, pero los siguientes pasos a veces son más complicados, ¿no? Yo en mi caso me formé en la Universidad de Alcalá, luego hice en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria la especialidad y ahora he vuelto a la Universidad de Alcalá para terminar la tesis doctoral. La Comisión Europea cataloga 4 niveles diferentes de investigación para los que estéis familiarizados y para los que no. La primera en la que estaríamos muchos de los presentes pues sería, ¿no?, esa primera parte de tesis predoctoral, pero luego hay otros 3 niveles superiores en los que las enfermeras tenemos a veces muy difícil acceso. Las vías pueden ser universitarias, pueden ser clínicas, ¿no?, a través de institutos de investigación en hospitales o de otro tipo. A nivel de España, ¿no?, el Instituto Salud Carlos III tiene estos institutos de investigación sanitarias acreditados, que son a los que las enfermeras especialistas en salud mental nos tenemos que unir y en los que tenemos que intentar acceder a las financiaciones del Instituto de Salud Carlos III, si es que queremos ser profesionales que en nuestro tiempo laboral, de manera remunerada, podamos hacer carrera investigadora. Ahora mismo, el último documento actualizado es la 5ª versión de la carrera científica en España y nosotras nos situaríamos como enfermeras especialistas en esta que está en rojo, que es formación sanitaria especializada, contrato Río Ortega y contrato Juan Rodés. Sería el primer acceso a la carrera científica especializada, pudiendo luego acceder en un futuro a contratos como el Miguel Servet I, Miguel Servet II, Ramón y Cajal, etcétera, y según cada comunidad autónoma, diferentes planes de acción. Por ejemplo, en Andalucía son los contratos de acción B y acción A. Estos tipos de contratos, por si no os conocéis, y el motivo por el que los traigo es para que podáis con vuestras alumnas, residentes, compañeras, informar de que existen estas opciones porque creo que hay un gran desconocimiento. El primero sería de 2 años de duración y la dotación económica es la misma que para la categoría profesional correspondiente. Y he puesto un asterisco porque, como bien ha dicho Dani, los contratos Río Ortega a día de hoy, en los últimos 10 años, que no son pocos, solo 5 enfermeras especialistas en general han podido acceder a uno de estos contratos y 3 de ellas finalmente por otras circunstancias lo abandonaron. Por tanto, somos pocas personas las que estamos en posesión de este contrato y el motivo es porque no todas las comunidades autónomas tienen conveniadas que las personas que tienen este contrato reciban el 100% del presupuesto que tendrían como especialistas. Por tanto, hay algunas enfermeras que si solicitan esto y la comunidad autónoma no ha gestionado un convenio, tendrán la dotación del Instituto de Salud Carlos III, que es unos 20.000 euros o menos, y no tendrán la de la categoría profesional. En Andalucía, para que yo me incorporase, tuvo que firmarse un convenio en que el Servicio Andaluz de Salud dijo, yo voy a poner la parte restante hasta la categoría profesional. Pero esto es una gran limitación, porque en el caso de psiquiatras, psicólogos y otros especialistas, ellos cobran el 100% que cobrarían y entiendo que sea una razón por la que muchas enfermeras especialistas no quieran este contrato de 2 años. Este contrato, una vez termines, ¿no?, o tengas una tesis doctoral, te da acceso al Juan Rodés, que serían 4 años, en los que la dotación sí que es 45.000 euros, ya seas MIR, PIR, BIR, FIR, KIR o cualquier tipo de IR. Estamos en las mismas condiciones, sin embargo en el contrato Río Ortega, como es la categoría profesional, pues los psiquiatras y los psicólogos también como facultativas cobran más dinero. Respecto a los contratos Río Ortega, bueno, los criterios son complejos, tienes que estar en un grupo de investigación, como bien ha dicho Julio, y tienes que tener siempre ese acompañamiento para poder pedirlos. Y el motivo por el que pongo los requisitos es porque, para mí, la Sociedad Española de Enfermería y Salud Mental me ayudó mucho, sin yo saberlo, cuando la conocí hace más de 8 años, a la hora de tener puntuaciones, porque hay méritos curriculares que son de congresos, al igual que hay algunos de publicaciones, pero sobre todo de congresos, ¿no? Hay una parte que de toda mi participación desde hace muchos años tenía muchos méritos, ¿no? Porque profesores como Daniel Cuesta Lozano me estimularon mucho a ello y otras muchas personas. Los otros tipos de méritos, que son los que comentaba Julio, que son más complejos, son los de proyectos y publicaciones. ¿Y cómo vas a acceder a un contrato de investigación si no eres investigador y no tienes, no es la pescadilla que siempre se muerde la cola?
En mi caso tuve la fortuna de que me crucé por mi camino con Fermín Mayoral-Credies, que es mi actual pues también codirector de mi instituto de investigación, y él me contrató para un proyecto financiado de la Comisión Europea de un Horizon 2020 en el que bueno, yo era investigadora colaboradora, trabajaba en el 100% de mi tiempo como investigadora, sin ninguna parte asistencial más que la que tenía que ver con las personas que participaban en el estudio. Y me acuerdo hablando con Dani del acceso a este contrato en su momento, porque yo tenía mis dudas, salía como enfermera especialista y quería también estar en asistencia, y él me decía que la oportunidad de estar en un proyecto financiado pues era algo que no se cruza muchas veces en tu vida. Y la verdad es que tengo que agradecer mucho ese apoyo, porque gracias a ello pues estoy ahora mismo donde estoy. Como he dicho que no vengo a hablar de este estudio pues fue muy bonito, muy interesante, era de nuevas tecnologías y con mayores, y como resultado de ello pues he tenido hasta más de 6 publicaciones en revistas de primer decil, de primer cuartil, y todas de muy alto impacto. Una de ellas es la que nos permitió tener premios, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Europea. Esto me dio acceso al contrato Río Ortega, que actualmente estoy disfrutando hasta el 28 de febrero, y que me ha dado pie a hacer lo que yo siempre he soñado con hacer, que era una tesis doctoral relacionada con lo que a mí más me puede apasionar, que en este caso no es el mundo de los cuidados vinculados con el arte, y en este caso con el ámbito comunitario y los museos. Gracias al contrato Río Ortega he podido desarrollar esta tesis doctoral y además hacer también una adaptación transcultural y validación psicométrica, que agradezco mucho a Julio su tesis porque ha sido referente para mí. Y gracias a esta tesis doctoral, que bueno, aquí os traigo algunas imágenes de lo maravilloso que a mí me parece que es el arte, hemos tenido diferentes publicaciones, algunas ya publicadas y otras que ahora mismo están en proceso de revisión, ¿vale?, tanto en el mundo del arte como en el mundo de las enfermeras de salud mental. Y gracias a este trabajo también bueno, hemos tenido mucha representación a nivel andaluz, ¿no?, de poder que en la página del Servicio Andaluz de Salud esté el proyecto y la experiencia en Málaga. Hemos generado un encuentro que ha sido, ¿no?, a nivel nacional en este ámbito. Y la estancia internacional en el Reino Unido, junto a todos estos méritos, han sido parte de las cosas que me permitirán, ahora lo comentaré, pues hacer al contrato Juan Redes. Actualmente mi actividad clínica investigadora está muy relacionada también con un programa de prevención, tratamiento y posprevención de suicidio, y si paso, ¿no?, a la siguiente fase de mi carrera especializada, me gustaría que parte de mi investigación se centrase también en este tema. Por tanto, para los siguientes pasos que como he comentado, que sería el contrato Juan Redes de 4 años, hace falta muchas publicaciones porque ya es muy competitivo, son solo los Río Ortega que han terminado, que tienen la tesis y que además compites pues, a nivel nacional para muy pocas plazas. Eso finalmente te daría acceso a toda esa carrera futura, ¿no?, que ya sería como IP para poder pedir fees y muchos otros tipos de contratos. Me gustaría terminar con una conclusión, que es la que Julio ya había lanzado antes de que yo empezase mi presentación, que es que si la carrera científica especializada tiene que ser en nuestro tiempo libre y sin remunerar, a lo que yo digo que no, que tiene que ser en nuestro tiempo laboral y de manera remunerada. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jessica.